Listo, chicos. Entonces, vamos avanzando con lo que tenemos aquí. ¿Ya? Ok, ya está. Entonces, les decía que el enlace químico nosotros lo podemos clasificar en dos grandes grupos. ¿Ya? El enlace interatómico y el enlace intermolecular, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a concentrar ahora en el enlace interatómico, ¿ya? El enlace interatómico se va a dar entre especies como por ejemplo, si hablamos del cloruro de sodio, es un compuesto iónico. Si hablamos del azúcar, es un compuesto covalente. Si hablamos del aceite, también es un compuesto covalente. Mientras que el cobre, el oro y el aluminio son metales y por lo tanto el enlace que tienen es un enlace metálico. Entonces, el enlace único puede ser de tres tipos, o iónico, o covalente, o metálico. El iónico típicamente entre metal y no metal, ¿ya? El covalente entre metales. Y el metálico, obviamente, entre metales, ¿ya? Y ahora, lo que tenemos aquí es lo siguiente, aprender cuál es el tipo de enlace entre cada uno. Por ejemplo, el enlace iónico o electrovalente se va a dar típicamente entre metal y no metal y el mecanismo es la transferencia de electrones, ¿ya? Mira, tienes un átomo metálico, un átomo no metálico, ¿ya? El metal es del grupo 1 o 2 de la tabla periódica, ¿ya? Excepto el berilio y excepto también, ¿quién, chicos? ¿Quién no es metal en el grupo 1? El hidrógeno. Típicamente, cuando nosotros hablamos del enlace iónico, el enlace iónico es entre metal y no metal mediante la transferencia de electrones. Ese es el mecanismo, ¿ya? Y lo que tú vas a encontrar es que típicamente la variación de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Entonces, para que tú te puedas guiar con esto, veamos lo siguiente. Por ejemplo, mira, y lo vas a ver de esta manera. Si yo tengo al sodio, el sodio típicamente tiene número atómico 11, ¿ya? ¿Cuál sería su configuración electrónica? La configuración electrónica va a ser neón 10 y de ahí sigue 3s1. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Neón 10 y 3s1. Entonces, ¿qué busca este sodio, chicos? Este sodio busca ganar o perder electrones. Perder. Perder. ¿Cuántos electrones quiere perder? 1. 1. Entonces, si pierde este electrón que tiene acá, entonces significa que ese electrón ya no va, ¿ya? Y al perder ese electrón, ¿cuál es la carga que adquiere? Carga más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Ya. Ahora, quiero que te fijes en este señor, en el cloro número atómico 17. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Su configuración electrónica tendría que ser neón 10 y de ahí sigue 3s2, 3p5. ¿Cuántos electrones tiene externamente el cloro, chicos? ¿Cuántos electrones tiene externamente? Cuéntalos. ¿Cuántos son? 7. 7. Y si quiere parecerse electrónicamente un gas noble, ¿qué debería hacer, muchachos? Debería Ganar un electrón. ganar un electrón. Excelente. Y ese electrón llega acá, chicos. Si gana un electrón, ¿cuántos electrones va a tener en total? Te recontra creo. 18. 18. O sea, porque hasta acá tiene 17 electrones, pero si va a ganar un electrón, ahora va a tener 18. ¿Y 18 a qué gas noble te hace acordar? Argón. Al argón. Entonces significa que si este señor llega a ganar un electrón y se convierte en un ion de carga -1, su configuración electrónica externa ahora va a ser la configuración del argón. Ambos, tanto el sodio como el cloro, lograron una configuración de gas noble en la parte externa. El sodio perdió un electrón, le dijo, cloro, oye, te paso un electrón. Entonces el sodio lo perdió.
El cloro, qué chévere, mira, yo justo necesitaba un electrón. Entonces recibe su electrón. Entonces el sodio y el cloro, cada uno tiene 8 electrones externamente. Te pregunto, sodio, cloro, muchas gracias, chévere, ya tengo mis 8 electrones, chao, chao. ¿No? ¿Puede ser así? No. Porque el sodio, ¿cómo se cargó? ¿Cómo se cargó el sodio? Ah, perdiendo electrón. ¿Pero cómo se cargó? ¿Posi o nega? Ah, positivo. ¿Cierto? ¿Y el cloro cómo se cargó? Negativo. Negativo. Y te pregunto, posi con nega, ¿qué pasa? ¿Se traen o se repelen? Se Se trae. traen. De tiki, 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 vas a encontrar fuerza de atracción entre ellos. Esa fuerza de atracción entre cargas opuestas es lo que se le llama el enlace iónico. O sea, el enlace iónico no es otra cosa que esa fuerza de atracción que va a ocurrir entre iones de cargas opuestas. Y lo puedes ver acá. Mira, ve, tienes el sodio y el cloro. El sodio quiere perder un electrón, ¿ya? Entonces el sodio le transfiere su electrón al cloro. El sodio, al perder un electrón, se carga posi. El cloro, al ganar un electrón, se carga nega. Posi con nega, ¿qué pasa entre ellos? Se atrae. Y esa fuerza de atracción entre positivo y negativo es lo que se llama el enlace iónico o electrovalente. ¿Y cómo lo vas a observar tú en la vida real? Como si fuera un cristal. Mira, este es el cristal iónico, este es el cloruro de sodio. Los átomos pequeñitos son los átomos de sodio y los átomos grandotes son los átomos de cloro. Este es el cristal de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué podemos nosotros afirmar de lo que hemos visto hasta acá, chicos? Lo que podemos afirmar es que para que ocurra un enlace iónico, ¿quiénes deben unirse? Para que ocurra un enlace iónico, ¿quiénes deben unirse? Típicamente. Un metal y un no metal. Metal y no metal. Típicamente es ¿de qué grupo? Alcalino. Alcalino. Alcalinos. O 1 grupo 2 de la tabla periódica, mientras que el no metal es del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica, halógeno o anfígeno, ¿de acuerdo? Ahora, un punto importante es que la diferencia de electronegatividad típicamente es mayor o igual que 1,7. Si tú vas a postular a San Marcos, ¿ya? Si tu visión es San Marcos, en el libro de San Marcos dice 1,9. No te compliques la vida, ¿ya? Nunca te van a poner el límite. Luego te voy a explicar por qué aparece ese 1,9. Pero típicamente si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7 y ya tengo un metal y tengo un metal, lo más probable es que ese enlace sea un enlace iónico. Profe, ¿y yo cómo logro saber esa diferencia de electronegatividades? No tienes que memorizarla. Te la van a dar en la tabla periódica o en tu examen de admisión o en tu evaluación, te lo van a dar. No te preocupes. Por ejemplo, para el caso del sodio, la electronegatividad es igual a 0,9, ¿ya? Mientras que para el cloro, la electronegatividad es igual a 3. Profe, ¿de dónde sacó eso? Tanto tiempo ya me lo aprendí de memoria, ¿ya? Si yo hago la diferencia de electronegatividad, o sea, el delta, sería 3 menos 0,9. ¿Y 3 menos 0,9 cuánto es, chicos? 2,1. 2,1. ¿Cómo es 2,1 con respecto a 1,7? ¿Mayor, menor, igual? Mayor. Mayor. 1,7. Por lo tanto, tengo mucha evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que tengo a un metal, tengo a un no metal y la diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7. Si tengo estos valores, entonces lo que yo tengo es un enlace iónico o electrovalente. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿No? El enlace iónico típicamente entre metal, grupo 1 y grupo 2, y no metal, grupo 6 y grupo 7. Normalmente los más electronegativos forman el enlace iónico, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y hasta el nitrógeno algunas veces, ya forman enlace iónico. Entonces, eso es lo que tenemos. Acá voy a borrar esto de acá. Perdón. Ahora, ¿qué voy a encontrar yo en los compuestos iónicos? Primero, que tienen alto punto de fusión, mayor de 400 grados Celsius. Por ejemplo, la sal funde a 800 grados Celsius. Es una locura, una temperatura en extremo alta. Tienen alto punto de ebullición, son sólidos cristalinos. La mayoría tiene color blanco en grandes proporciones. Se pueden disolver en el agua, por ejemplo, la sal se puede disolver en agua. En fase sólida no conduce la corriente eléctrica, no puede esperar que conduzca la electricidad, pero si yo lo disuelvo en agua, el agua se vuelve conductora de la electricidad. ¿Por qué? Porque los iones se separan y se vuelve la solución electrolítica.
Forman redes cristalinas, no forman moléculas. Y su mínima unidad representativa es la unidad fórmula. Mucho cuidado, ¿ya? Porque algunas veces en las preguntas del examen de admisión, ¿ya? Te ponen, oye, el cloruro de sodio forma moléculas. No, no forman moléculas. No hay moléculas de cloruro de sodio. ¿Por qué, profesor? Porque son redes cristalinas, ¿ya? Cuando hay redes cristalinas no se forman moléculas. Las moléculas se forman en los compuestos covalentes, ¿ya? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? Ya. Enlace iónico. ¿Entre quiénes se dan? Típicamente, Metal y no metal. Entre los metales y no metales. no metal. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Compartición o transferencia de electrones? Transferencia de Transferencia. electrones. Transferencia de electrones. ¿Desde quién? ¿Desde el metal hacia el no metal o desde el no metal hacia el metal? Metal a no metal. Le hace metal al no metal. Su tendencia es ¿a qué? ¿A ganar o a perder electrones? Metal a perder. A perder. Mientras que el no metal, su tendencia es a Ganar. Ganar. por lo tanto, el metal pierde electrones, se lo transfiere al no metal. El no metal gana electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el que gana electrones es electronegativo o positivo. Electronegativo. Negativo. Y el que pierde electrones es Positivo. positivo. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Ahora, continuemos. En enlace covalente. ¿Ya? El enlace covalente se da mediante la compartición de electrones. ¿Ya? Te dije al inicio de la clase que típicamente las especies ganan o pierden ¿cuántos electrones? 1 o 2. 1 o 2, ¿ya? Cuando la tendencia ya es a ganar o perder más electrones, entonces las especies prefieren compartir electrones a hacer una transferencia de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos en el enlace covalente son diferentes formas de cómo ver. Por ejemplo, el enlace covalente va a ser un enlace covalente simple o múltiple, ¿ya? Dependiendo de qué, dependiendo de cuántos pares electrónicos se comparten. Y acá es muy importante ese término, pares electrónicos, ¿ya? Por ejemplo, si se comparte un par electrónico, o sea, 2 electrones, el enlace es normal. Si se comparten, simple normal. Si se comparten 2 pares electrónicos, el enlace es doble. Pero si se comparten 3 pares electrónicos, el enlace es triple. Entonces lo que tú vas a observar es, por ejemplo, moléculas que podrían tener esta forma. Voy a poner acá. Cloro, cloro. Puedes observar moléculas que tengan la forma oxígeno, oxígeno. O moléculas que tengan la fórmula nitrógeno, nitrógeno. ¿Ya? ¿Qué puedes decir de este enlace? ¿Qué tipo de enlace es? ¿Simple, doble o triple? Simple. Sí. Simple. ¿Qué puedes decir de este enlace que es? Doble. 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 ¿Qué puedes decir de este enlace que es? Triple. Triple. ¿Ya? Cada línea que tú ves acá se conoce con el nombre de par enlazante. Y cada par enlazante, obviamente, como es un par, tiene 1 y 2 electrones. Ya pongámosle así, mira, un electrón, 2 electrones. Acá también, mira, un electrón, 2 electrones. Un electrón, 2 electrones. Aquí, 1, 2, 3 electrones, 1, 2, 3 electrones. Pero tú recuerda que cada especie quiere completar su octeto, o sea, completar 8 electrones. Entonces, si esta especie cloro ya tiene 2 electrones, 2, 4, 6 y 8 electrones. 2, 4, 6 y 8 electrones. ¿Ya? Aquí, ¿cuántos pares electrónicos faltan? A ver, acá yo tengo 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Acá ¿cuántos faltan? ¿Cuántos electrones? 4. 4. Cuatro. Ahí está. 2, 4, 6, 8. Y para este caso, a ver, te creo, ¿cuánto falta cada nitrógeno? 2. Claro, acá falta 2 y acá falta 2. Lo que queda por fuera, lo que está en color azul, son los pares no enlazantes, pares libres o pares solitarios, ¿ya? No enlazantes, libres o solitarios, ¿de acuerdo? Entonces, te hago la pregunta, ¿qué sería este de acá? ¿Par enlazante o par no enlazante? Enlazante. Enlazante. ¿Qué sería el de acá? Par Enlazante. enlazante. Lo de acá, par No enlazante. no enlazante, libre o solitario. El de acá, Enlazante.
No enlazante. El de acá, No enlazante. no enlazante, libre o solitario, ¿de acuerdo? Así es como lo vas a reconocer. Entonces, tú cuando veas a una molécula que se encuentra dibujada, ¿ya? Lo que vas a tener que hacer es al final definir si estás frente a un enlace normal, un enlace simple, doble o triple, ¿ya? Pero ahí dice enlace dativo, ¿ya? El enlace dativo es un enlace de da, ¿ya? Por ejemplo, aquí si una especie tiene un par de electrones que puede dar, el enlace se llama enlace dativo o coordinado. Lo vamos a ver con mucho más detalle. Por lo general, para exámenes tipo San Marcos, se representa con una flechita que va desde el que entrega hasta el que recibe el par de electrones. En UNI es bastante complicado que lo encuentres. Sí ha habido casos en los que te muestran, pero por lo general tú tienes que terminar deduciendo cuando un enlace es dativo o coordinado. Ya lo vamos a ver con mucho más detalle. Por ahora lo que me interesa es que tú sepas cuando el enlace es covalente simple, doble o triple. ¿Ya? Otra forma de cómo clasificarlo es que el enlace sea covalente apolar o covalente polar. ¿Cuándo un enlace es covalente apolar? Cuando los átomos que se unen son iguales. Cuando los átomos que se unen son diferentes, el enlace es polar. Por ejemplo, te pregunto, entre el carbono y el oxígeno, ¿qué tipo de enlace se daría? ¿Polar o apolar? Entre Polar. el de acá, ¿po o a? Entre el carbono y el Po. oxígeno. Claro, diferente, ¿cierto? Entre este carbono y este oxígeno, ¿qué tipo de enlace? Polar. Polar. Entre este oxígeno y este oxígeno, ¿qué tipo de enlace? Apolar. Apolar, ¿correcto? Y si yo te hablo, por ejemplo, de este oxígeno con este oxígeno, ¿qué tipo de enlace se daría? Apolar. Apolar. Entonces, mira, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que yo te digo cloro con cloro. ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar. Si yo te digo HCl, ¿polar o apolar? Polar. Polar, ¿correcto? Si yo te digo, vamos a imaginarnos, SO, ¿polar o apolar? Polar. Polar. Si yo te digo bromo, bromo, ¿polar o apolar? Apolar. 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 O sea, cuando los átomos son iguales, es apolar. Cuando los átomos son diferentes, es polar. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de cómo diferenciar. Cuando los átomos, ¿ya? O cuando el enlace es apolar, la variación de electronegatividad es igual a 0. Y cuando es polar es mayor de 0, pero menor de 1,7. Profe, ¿por qué? Porque mira, imagínate que tú tengas un enlace cloro-cloro y yo te diga que la electronegatividad del cloro vale 3. Entonces, ¿cuánto vale la electronegatividad de este cloro, chicos? También vale 3, ¿cierto? Porque estamos hablando de la misma especie. ¿Cuál sería la diferencia de electronegatividad? 3 menos 3, ¿cuánto te da? 0. 0. Entonces, cuando los átomos son iguales, tienen la misma electronegatividad y por lo tanto la diferencia me da 0. Ese enlace es un enlace del tipo apolar. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? ¿Nada? Ya. Entonces, ahora, vayamos a lo siguiente. Nos toca hablar acerca del enlace metal. Ya hemos hablado del enlace iónico, ya hemos hablado del enlace covalente. Ahora nos toca hablar acerca del enlace metálico. El enlace metálico, como su nombre lo dice, se da entre metales y justifica la unión entre estas especies, obviamente especies metálicas, ¿de acuerdo? Y hay dos teorías para hablar del enlace metálico. Una, que es la teoría del mar de electrones, y otra, que es la teoría de las bandas, ¿ya? La teoría del mar de electrones me dice que los metales, ¿ya? Los metales son especies que son iones positivos, ¿ya? Iones positivos que se encuentran rodeados de un mar de electrones. Ejemplo, por ejemplo, te pongo al sodio. ¿El sodio en qué grupo de la tabla periódica está, chicos? Alcalino. ¿En qué grupo? Grupo 1, 2, 1. grupo. O sea, tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Chicos, ¿cuál es la tendencia de este sodio? ¿A ganar o a perder electrones? Perder electrón. Perder. Lo típico de él es que pierde ese electrón, ¿ya? Se va ese electrón y él se carga como +1, ¿cierto? Entonces,
Si el sodio pierde un electrón, se lo puede pasar a este sodio, ¿ya? Pero este sodio también quiere perder su electrón, se lo puede pasar a él, y él se lo puede pasar a él, y él a él, y a él, y así, y así, y así, y así, y así. Entonces los electrones empiezan a moverse alrededor. Por esa razón, a esto se le conoce como la teoría del mar de electrones, porque da la apariencia que tú tienes iones metálicos positivos que están inmersos en un mar de electrones deslocalizados. Y esta teoría, ¿por qué es importante? Porque esta teoría justifica que al haber movimiento de electrones, ¿hay qué cosa? Hay corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué razón habría corriente eléctrica? Porque los iones o los metales al perder electrones, ¿ya? Los metales al perder electrones pueden producir ese efecto, el efecto de la transferencia de electricidad. ¿Vamos bien hasta acá? La teoría del mar de electrones. Y luego tenemos la teoría de las bandas, ¿ya? O la banda de conductividad eléctrica. Y esta teoría es muy interesante, ¿ya? En el caso de los no metales, ¿ya? En el caso de los no metales ocurre una particularidad. Hay tres bandas, ¿ya? La banda de valencia, la banda de conducción y vamos a llamarle la banda de transición, ¿ya? Entonces, la banda de valencia es donde están los electrones de valencia, ¿ya? Si los electrones lograran pasar a esta banda de conducción, es como que si tú tuvieras un río o una manguera por donde los electrones pueden transitar. Y se van los electrones por acá, ¿ya? Aquí no. Yo necesito que estos electrones lleguen acá para que empiecen a transitar. Entonces, si transitan, estaré en la banda de conducción y la sustancia es un buen conductor eléctrico. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, si los electrones logran pasar desde acá hasta acá, entonces la especie es conductora eléctrica. ¿Ya? Pero fíjate, acá hay una separación entre estas bandas. Aquí la separación es menor y aquí no hay separación. Te pregunto, ¿en cuál de estos tres o cuál de estos tres sería el mejor conductor eléctrico? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál sería el mejor conductor eléctrico? ¿1, 2 o 3? 1. 1. Profe, ¿pero por qué? Ah, porque mira, los electrones están pasando acá muy facilito, ¿ya? Y pueden entonces transferirse, conducirse, y entonces esto me da conductividad eléctrica. ¿Aquí será igual de fácil? No es tan fácil, pero todavía se podría. ¿Y aquí es fácil o es complicado? Complicado. Complicado, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes típicamente son buenos conductores eléctricos? Los metales. ¿Por qué? Porque la banda de valencia y la banda de conducción están prácticamente juntas, ¿ya? En el semiconductor, la banda de valencia y la banda de conducción se encuentran algo separados. Significa que si yo le doy un poquito de energía al electrón, logro pasarlo hacia la banda de conducción. En cambio, en los no metales, típicamente la banda de valencia y la banda de conducción están muy separados y como necesito mucha energía para que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción, entonces no hay conductividad eléctrica. Esto justifica a los semiconductores o a los semimetales. ¿Te acuerdas que yo te hablaba en algún momento acerca del silicio? ¿Quién me puede hablar algo acerca del silicio? A ver si te acuerdas de lo que te comenté en algún momento. De que el silicio en altas temperaturas conduce mejor la electricidad y se usa en las computadoras. Perfecto, excelente. Y el silicio típicamente es un semiconductor. ¿Sí? El silicio típicamente es un semiconductor. O sea, es una especie que a bajas temperaturas está aquí tranquilito con sus electrones en la banda de valencia. ¿Ya? A bajas temperaturas, ¿eh? El silicio está aquí con sus electrones en la banda de valencia. Pero yo lo que hago es a este silicio le empiezo a incrementar la temperatura, le doy calor, ¿ya? Y al darle calor, ¿qué voy a provocar? Que estos electrones empiecen a pasar a la banda de conducción. Entonces, mientras la temperatura sea baja, su comportamiento es no metálico. Pero si yo incremento la temperatura, el comportamiento es metálico, porque permito que los electrones pasen de la banda de valencia hacia la banda de conducción.
Esto es la teoría de las bandas y explica por qué voy a tener metales, buenos conductores eléctricos, semiconductores eléctricos y especies que son aislantes. Chicos, ¿por qué una especie termina siendo aislante eléctrica? A ver, alguien que me lo diga con sus palabras. ¿Por qué una especie termina siendo aislante eléctrica? Explicado con alguna de las teorías que tengas acá. Profesora, porque es más difícil de que haya conducción. Claro. Una sustancia termina siendo aislante eléctrico, ¿ya? Como tú dices, es más difícil que haya conducción. ¿Por qué? Porque la banda de valencia y la banda de conducción están muy separados unos con respecto de otros. Por esa razón es que va a haber poca conductividad eléctrica o nula conductividad eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso explica por qué algunos metales son buenos conductores, otros son malos conductores. ¿Alguien sabe cómo funciona una plancha? ¿Te da curiosidad de entender cómo funciona una plancha? La plancha con la que planchas con ropa, obviamente. La plancha tiene una resistencia eléctrica. Tiene un metal alrededor de la plancha propiamente, del metal abajo, ¿ya? Y ese metal es un aislante eléctrico. Eso quiere decir que no conduce muy bien la electricidad. Cuando llega la temperatura o llega la electricidad hacia él, en vez de ayudar a que se transmita la corriente eléctrica, la repele, la retiene. Entonces hay mucha resistencia, ¿ya? A que conduzca la corriente eléctrica. Y al ofrecer tanta resistencia es que el metal empieza a calentarse, ¿ya? Y ese calentamiento es el que te permite a ti que tú puedas planchar tu ropa. Es el mismo esquema de funcionamiento que tiene, por ejemplo, esos hornos que parecen platillos voladores, ¿ya? Si tú alguna vez has roto o has visto uno en el interior, esos hornos lo que tienen alrededor es una resistencia eléctrica. Y cuando tú le pones la electricidad, la resistencia eléctrica evita de que haya un flujo sencillo de la corriente eléctrica, se calienta y eso permite que el horno funcione como nosotros lo conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Nada, ya. Entonces, estamos muy bien, hemos avanzado bastante bien, así que nos toca ver los ejercicios, ¿ya? Veamos acá lo que nos dice este primer ejercicio, ¿ya? Nos dice, determine la notación de Lewis para un átomo de un elemento cuyo número de masa es 23 y posee 12 neutrones. A ver, chicos, ayúdenme, por favor. Yo tengo un elemento cuyo número de masa es 23. Yo coloco la masa acá, ¿cierto? 23. Y me dicen que el número de neutrones es igual a 12. Chicos, si el número de neutrones es igual a 12, te pregunto, ¿yo puedo calcular el valor de Z? ¿Sí o no? Sí, Sí. Z, ¿a qué sería igual? Z sería 23 menos 12. ¿Y 23 menos 12 cuánto te da? 11. 11. ¿Sí? Entonces, si es 11, tú vas a decir, ¿cuál será la configuración electrónica de él? ¿Qué gas noble escoges? Neón. Neón, ¿ya? Sería neón de número atómico 10. 10. ¿Y de ahí quién sigue en la configuración? 3S1. 3S1, ¿correcto? ¿Cuántos electrones tiene externamente? 1. Por lo tanto, si yo quiero su notación de Lewis, ¿a qué sería su notación de Lewis igual? La especie E con un solo puntito, porque tiene un electrón de valencia. ¿Queda claro esto de acá, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Veamos este siguiente ejercicio, ¿ya? Te dice, el átomo de un elemento químico posee 13 electrones distribuidos en los subniveles P. O sea, el tema aquí es que hay 13 electrones que están en los subniveles del tipo P. Entonces podemos hacer la configuración electrónica de esta especie E.
¿ya? De esa especie E, acuérdate que tú lo que quieres es encontrar el número atómico. ¿Cuál sería la configuración? Ayúdame. Sería 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, de ahí que sigue 2p6, 2p, y por acá le voy a colocar 2p6. De ahí sigue ¿quién? 3s2, 3s2, de ahí sigue 3p6, 3p6, perfecto. De ahí ¿quién sigue? 4s2, Muy bien, de ahí sigue 4s2, de ahí ¿quién sigue? 3d10, 3d10, y de ahí ¿quién continúa, muchachos? 4p1, 4P1. 4p, ¿4p cuánto? 1 para que sea 13. Claro, porque yo lo que quiero es conseguir 6 más 6, 12, más 1, 13 electrones en el cuarto nivel, ¿ya? Entonces, para conseguir 13 electrones en el cuarto nivel, ya logré E. Ahora, pregunto, porque esto ya lo hemos visto en tabla periódica, ¿ya? ¿Cuál es el mayor nivel de energía? 4. 4. ¿En qué termina la configuración? En P, ¿cierto? Entonces, si termina en P, yo sé que esta sustancia o este elemento pertenece a la familia. ¿A qué familia? Ah, A la familia A. Entonces, él pertenece a la familia A. Y para la familia A mí me interesan los electrones en S y en P. ¿Cuántos electrones tengo en S y en P, chicos? 3. 3. 3. ¿No? Por lo tanto, él pertenece al grupo 3A de la tabla periódica. Si pertenece al grupo 3A, significa que su notación de Lewis, la voy a colocar por acá, su notación de Lewis, sería la especie E, ¿ya? Y que tiene 1, 2 y 3 puntitos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué marcas aquí como respuesta? La B. Claro, en el primer caso tu respuesta era la letra E, ¿cierto? En el segundo caso tu respuesta es la letra B.